Saludos. Muy bien, pues gracias por seguir con nosotros. Le recordamos que es muy importante para nosotros que estemos en contacto y lo invitamos a hacerlo a través de nuestro correo que es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o a los teléfonos que aparecen en su pantalla 5487-1500 con las extensiones 1560 y 1608. Bueno, pues está muy interesante la charla. Nos comentaba antes del corte Ana Laura Magaloni que estamos ya en una audiencia previa, preparatoria al juicio. ¿Qué pasa en esta audiencia? Bien, yo también precisaría un momento anterior. En la audiencia para la vinculación al proceso, tú preguntabas inclusive si era por escrito, etcétera, es oral, pero puede haber registros, digamos, escritos o tecnológicos, o sea, a través de la computación. Y en un momento dado también ahí el juez va a decidir si aplica prisión preventiva o no al imputado. Yo decía hace un rato que la regla es que no todos van a estar en prisión ahora, sino van a estar sujetos a otras medidas. Bueno, vamos a pensar que no hubo prisión preventiva. En consecuencia, no hay tanto la presión, digamos, de que la persona está sujeto a la prisión y por lo tanto la propia defensa inclusive puede no estar tan apresurada en que llegue el asunto a juicio. Pero vamos a pensar que ya llegamos a la audiencia de preparación al juicio. Entonces, lo que sucede es que seguramente las partes ya están conscientes de su posición y de la prueba que tienen, pueden determinar si no hay debate sobre ciertas pruebas, es decir, si están de acuerdo que cierto material probatorio reunido por cualquiera de las partes o por ambas no requiere ya mayor debate, y entonces se van a focalizar a cuál es el objeto del debate y qué pruebas tienen para ese objeto del debate. Es decir, no vamos a estar perdiendo el tiempo en lo que ya están de acuerdo los dos. Exacto, en lo que los dos sabemos. Por ejemplo, un homicidio. Pues el cadáver ahí estaba. La causa externa de muerte está probada. Lo único que tenemos que probar es si Juan fue el responsable o no. Sí, el otro ya es objetivamente probado. Entonces, la ley va a dar incentivos, digamos, va a estimular el que quede fuera de debate lo que es obvio. Lo no controvertido. Exacto, lo que es obvio. Y en consecuencia esto se traduce en juicios más rápidos que los que hoy tenemos, donde todo es materia de debate en el juicio, si lo quiere la defensa o lo quiere el Ministerio Público, y se va alargando el juicio con prácticas inclusive dilatorias. Entonces, en este caso, en esa audiencia, el juez oralmente y frente al público va a resolver si se le admiten las pruebas que presentan las partes, si se desechan y por qué se le desechan, y en consecuencia va a quedar plenamente conformada la litis para el juicio. Me parece que es en esa audiencia donde va realmente a definirse la litis para el juicio y no tanto desde el principio, porque en este modelo sí se permite que las partes puedan seguir, entre la vinculación al proceso y la preparación al juicio, puedan seguir investigando y allegándose de indicios que van a presentar en esta audiencia para entonces sí que se defina si se admiten y se abre el juicio como tal. Ok, y eso es ante el juez de control. Sí. Ya que pasa esto que lo está diciendo Germán, finalmente el juez va a tomar una determinación. ¿Que puede ser en qué sentidos? Que empiece el juicio, o que... no, pero el juez no determina... O sea, si las partes deciden irse al juicio, se va a ir a juicio. El juez lo que va... O sea, no es una decisión del juez, porque no es el que ejercita la acción penal. O sea, lo que quiero decir es, el juez no va a evaluar si la acusación... O sea, es un poco que, visto el estado de cosas, el fiscal determinará si continúa o no continúa, o visto el estado de cosas, el acusado decidirá si finalmente se declara culpable o si decide ir a juicio. Y la decisión es de ellos, no del juez. La decisión es de ellos. El juez de control lo que va a tratar de decidir son este tipo de cosas. No debe estar controvertido el cadáver. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Ok, ya no está controvertido el cadáver. ¿Sabe que esta prueba la recabó ilegalmente? Va a estar dirigiendo el debate. Va a estar dirigiendo. A ver, pruébeme que sí, señor fiscal, usted no puede presentar esta prueba porque la recabó ilegal, taca. Entonces finalmente dice, ok, nos vamos a juicio, dice el fiscal. Sí, pero permíteme algo, viene a colación algo que es muy importante porque es lo que más, sobre lo que más he opinado. Un allanamiento policial por delito flagrante, sin autorización judicial previa, que es una de las posibilidades que hoy ya la Constitución reconocería y que viene a mejorar la jurisprudencia de la Corte. Si ese allanamiento fue ilegal, y aunque el Ministerio Público lo quiera sostener,
En esta audiencia de la que estamos hablando es donde se va a caer ese allanamiento, ¿sí? Puede caerse desde antes, por supuesto, pero suponiendo que el fiscal insista, ahí es donde se va a determinar, esta es una prueba ilícita. O si hubo y por tanto no se toma en consideración. no se toma en consideración, ¿no? Si es que en ese allanamiento hubo alguna actuación que merece llegar hasta el juicio, claro. Si simplemente fue la detención de la persona, eso desde antes se va a declarar si es legal o ilegal. Pero suponiendo que lo Y detuvieron... todo eso ocurre incluso hasta este momento del que estamos platicando. Si finalmente deciden irse a juicio, y esa es la parte que quiero llegar, ya nos vamos al proceso. Exacto. Y deja de conocer el juez de control. Exacto. Se va al juez. Ajá. Entonces, juez de aquí, juicio. técnicamente, ¿qué pasa? El juez de control le hace llegar el asunto al juez penal que conocemos. Al juez de juicio. Ujú. Va a haber una nueva administración de tribunales, va a haber unos jueces un sistema distinto, en donde lo que te van a designar es una audiencia, seguramente, y un juez a que resuelva el asunto, y eso va a depender de la cantidad de juicios, de Claro, la entidad entonces, federativa, un poco sería más o menos así para efectos de que nuestro público televidente lo entienda. Ya que ante el juez del control se decidió que sí iba a haber juicio, ya sea porque lo decidió el acusado o porque lo decidió el fiscal, y no se pusieron de acuerdo, el juez de control le hace llegar el asunto a un juez de lo penal. Exacto. Dice, oye, ante mí se desahogó esto, se yo creo que llevó va a a ser una cabo esto, oficialía de partes común y van a ir y asignando se asigna el casos, asunto, los ¿no? casos. Finalmente ya tanto fiscal como acusado saben que les tocó al juez quinto de lo penal. Ahora, entiendo que hay uno de los cambios relevantes, y si no, por favor, díganme lo contrario, es que ante el juez penal que va a conocer el asunto, ya no le va a llegar un mamotreto de este tamaño, que fue lo que se hizo en la averiguación previa. Así es. A él simplemente le va a llegar una hojita donde dice fulano versus fulano, O una carpetilla. Una carpetilla con las cosas más... pero porque no hay pruebas preconstituidas de antemano. Y una ni nada carpetilla más. de, mire, la acusación del Ministerio Público va a consistir en traer al testigo tal, porque el testigo tal va a decir no sé qué, Al no perito sé qué, tal, perito al tal, no sé policía qué, va a centrar la balística en tal fulano. Algo súper interesante de lo que pasa con la oralidad es los peritos, ¿no? Una de las cosas más complicadas que tiene nuestro sistema es que es un monopolio, ¿no? Nadie puede ser perito solo, te tienen que no sé qué. Los peritajes que hace la Procuraduría pueden estar bien o mal. Hoy todos pueden ser peritos. O sea, puede ir un médico, pediatra, que ve al niño que fue maltratado puede ir a declarar como perito. O sea, ya no va esta formalidad de que hay unos que pueden opinar y otros que no. O sea, lo que yo voy a tratar de hacer valer en la audiencia es conocimiento de expertos y voy a tratar de demostrar que Sí, son me imagino expertos. que aparte que el dictamen va a obrar por escrito, pero lo Sí, está exponiendo exacto. ahí en la sala, en la audiencia. Hoy el expediente es muy importante porque en él obra, por ejemplo, el dictamen pericial. Y el dictamen pericial puede ser a lo mejor de 500 fojas o de 2000 fojas. O mal ¿sí? escrito, o sin ningún pies y o los documentos que fueron objeto de la pericia pueden tener esta extensión y por eso hablamos de expedientes de 20 tomos, de 30 tomos, etcétera. En este nuevo modelo lo importante es que el perito vaya a explicarle al juez y por supuesto las partes, pero sobre todo también que el público lo conozca, cuál es su opinión técnica del caso. ¿Y Pues por sí, qué? un poco ahora sí como lo con la vemos en las posibilidad de películas, contrarréplica, ¿no? Así es. O sea, un poco esto sí como lo que vemos en las películas, Es ¿no? muy Donde el parecido. experto está explicando ante la audiencia, que la audiencia está formada